Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Ricardo Peidro, dirigente y fundador de la CTA, luchador de toda la vida, sobreviviente del campo de exterminio Club Atlético. Lleva décadas haciendo de la organización obrera una política de militancia permanente. Bienvenido. Me emocionan ahí de entrada, eso no es... Esa es la idea. Bueno, lo que pasa es que son 50 años, sí, y hay que ubicarse. Seguro. Y bueno, y vos sos un dirigente de la Asociación de Personal... La Asociación de Gente de Propaganda Médica. De Propaganda Médica, APM. Argentina, APM, que es unas organizaciones, la agrupación nuestra también es fundadora, personalmente yo, pero la agrupación nuestra seccional, fundadora de la CTA, estuvimos en la fundación de la CTA, y por la CTA fue uno de los primeros elecciones que hubo CTA contra CGT, que perdimos el gremio en el 95, pero fundamentalmente se basaba... ¿Y porque se la jugaron? Se jugaron, nos diezmaron, la industria farmacéutica nos diezmó la agrupación, pero después, 8 años después, ganamos el sindicato hasta el día de hoy. La verdad siempre triunfa, ¿no? Sería... Sí, fue ¿Querés muy... acercarte acá por las dudas? Bueno, hay algo es muy interesante tu historia. Yo la conozco, ¿no? Ahora vamos a que la conozcan quienes nos están escuchando, pero hay muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, vos como trabajador y representante sindical del sector privado y de la industria farmacéutica, ni más ni menos, siempre, ustedes conocen bien la cocina de la producción de la industria farmacéutica en la Argentina y en el mundo, y siempre han tenido el coraje de denunciarlo. Sí, así es la... primero, un gremio fuerte, ¿no? Un gremio que muchos compañeros, como decía Rodolfo, muchos podíamos elegir, no me refiero a mí personalmente, sino en general, ¿no? Elegir otro camino que también fuera digno. Y sin embargo, del sector privado, cuando en la década del 90, cuando nos querían vender que el problema era nada más que de los estatales y problemas del Estado, ahí que los compañeros hayan jugado, y se hayan jugado, como te decía, ¿no? Jugaron el trabajo, jugaron todo para sostener, para oponernos a la FJP, fue una de las razones por las cuales el gremio se fractura, y se fractura fundamentalmente en la decisión si se conformaba, si íbamos a la reunión de la unidad de la CGT como gremio o íbamos a conformar otra cuestión. Y ahí, se fracturó, después fuimos a esto que te comentaba, que habíamos ido a elecciones, pero yo valoro mucho la decisión de los compañeros hasta el día de hoy, que había que dar en ese momento explicaciones, y nosotros, conociendo lo que era la clase trabajadora, conociendo lo que se venía, fundamentalmente por el trabajo en conjunto con los compañeros y compañeras de otros sectores, pudimos hacerlo. Es decir, y era un momento que nosotros planteábamos desde en esa década del 90, no estamos hablando de 50 años, estamos hablando más cerca, ¿no? De la década del 90, cuando yo te decía que nos decían, che, ¿por qué ustedes en la CTA, con los estatales, y dice, pero si al contrario, van a tener mayor trabajo los sectores privados? Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Y vos sabés que nosotros le planteamos, ¿no? Porque, por ejemplo, un gerente te decía, va a salir un producto, me acuerdo,
va a ser un producto a muy buen precio. Lo que podemos entender el común de la gente a muy buen precio es que es accesible, ¿no? Ujú. Y resulta que es exactamente lo contrario. Es decir, era un producto caro, con que no se podía vender en todos lados, que con menos unidades facturaban lo mismo, facturaban más. Y nosotros le explicamos, mira, independientemente que es una crueldad, esta cuestión de que se diga que el precio es por mayor facturación, hasta si lo quieren ver, le decíamos, desde el punto de vista corporativo, y corporativo desde el laburo, nos vamos a quedar sin trabajo. Tratamos de explicárselo como y porque decía, un medicamento al buen precio que dice el gerente, dice, hay zonas, dice, yo vivo en Lanús, no sé, en Montechingolo, un producto al precio que salía, no había ni médico que lo pueda recetar, ni paciente que lo pueda comprar, ni farmacia que lo vaya a vender. Así que eso va a traer como consecuencia que aparte vamos a perder fuente de trabajo si lo queríamos ver hasta desde el punto de vista solamente del sector. Bueno, lamentablemente tuvimos razón, porque tuvimos despidos masivos. Había buenos salarios, pero despidos masivos que redujeron la cantidad. Bueno, toda esta construcción y la defensa de los compañeros hizo que podamos volver al gremio, sostenerlo y la industria farmacéutica, como en esta reforma laboral hay párrafos completos que estoy seguro que está hecho por los estudios que nosotros confrontamos a diario. Los estudios, bueno, es el de Funes de Rioja, el de Diego y otros, Martínez de O, Becar Varela, son estudios de la industria farmacéutica. Los dueños del país, y además nombres que vienen también, si volvemos, ¿no? Vayamos 50 años para atrás. Digamos, los mismos apellidos. Sí, sí. No. Contanos, vamos a tu juventud y tu militancia. Sí. ¿Dónde estabas vos cuando fue el golpe del 76? Bueno, ¿qué hacías? Sí, yo era trabajador del INDEC, era encuestador del INDEC y estudiaba medicina. Mi compañera Gabriela también. Estudiamos medicina, nos conocimos en la facultad. La militancia era, la militancia era en la Juventud Universitaria Peronista, que, la organización, todos sabemos, una de las organizaciones de Frente de Masas de Montoneros, ¿no? Así que el golpe, con una organización muy diezmada y con una juventud muy diezmada, la Juventud Universitaria Peronista, nos agarra el golpe en esa situación, ¿no? En 76 quedábamos muy pocos de la organización, había muchos compañeros que ya no estaban, y bueno, a partir de ahí se profundiza la represión, comienzan las desapariciones masivas de compañeros, y tal es así que nosotros en el 77 éramos 4. Quedamos 4, y de la Juventud Universitaria Peronista, que por supuesto hacía de todo, o sea, no era de la juventud, si había que hacer otra cuestión en otros territorios también se hacían, porque y la Juventud Universitaria Peronista en medicina, pero que nosotros no podíamos entrar a la facultad. ¿Y qué era lo que te motivaba la militancia? No, era es como es la vida, ¿no? Para nosotros no había una concepción que otra cosa se podía hacer. No, había un montón de otra gente que no hacía nada. Yo irónicamente lo digo claro, desde la posición nuestra. No había. Nosotros, como toda esa generación, nació con la militancia, veníamos, todas las experiencias que leíamos de latinoamericana, pero fundamentalmente también los que veníamos de familia peronista, veníamos escuchando los relatos, sí, en el barrio. Mi viejo peronista, sabíamos en el barrio quién no era y quién no era. Las conversaciones, ese es contra, todavía contra se refiere a la que no era peronista. Yo tenía todas estas
cuestiones que se vivían, que se contaban, los bombardeos, el tema de la represión, los fusilamientos. Bueno, eso fue un acumulado también que nos fue marcando nuestro destino. ¿Viste? Cuando tomas conciencia dejas... muchos dicen, dejaste de ser feliz. Bueno, no es que dejas de ser feliz, tomás conciencia y la felicidad está en tratar de cambiar la realidad. Claro, ¿no? Tiene otro sentido. ¿Por eso estudiaste medicina? Sí, estudié medicina. Mi hermano también, Roberto, de medicina. Hay un chiste familiar que yo hacía, porque mi viejo era también amante del fútbol y quería que Roberto jugara la pelota. Roberto es mi hermano mayor. Y mi vieja que estudiara, era docente, ella maestra, que estudiara medicina, mi hermano. Fue jugador profesional y jugó en Independiente, jugó profesional y cardiólogo con discípulos de Favaloro. Claro. Yo me reía porque los chistes familiares dicen, bueno, mira, yo ya no tenía espacio, te digo, Claro, me hago guerrillero y chao. Claro, cumplió los mandatos del papá y de la mamá. Ya está, no me quedaba. Te dejó a vos la libertad. Y después tenía un hermano menor, poeta, que falleció hace poquito, hace 20 días atrás. Pero bueno, en el golpe del 76, bueno, ahí sí nace. Yo, aparte, tuvimos que pedir permiso porque con Gabriela nos quisimos casar en el 76. No decían que están locos. Justo. ¿Qué edad tenían? Y Gabriela 19 y yo 21. ¿Y se habían conocido en la facultad? Sí. Fue milagroso, porque si eso ocurre ahora, no se hubiese terminado la discusión. Porque hasta me acuerdo el momento, estaba apoyado en un auto en la facultad, estaba hablando de fútbol con otros compañeros, y viene ella caminando con otros compañeros, presenta, estamos hablando de fútbol. Y entonces ahí siguió la conversación. Entonces, si vos qué cuadro sos, yo dije de Lanús. Y ella se me quedó mirando, pero no me lo dijo como un chiste. Pero no es una estación eso. Yo digo, bueno, no sé la historia, porque claro. ¿Viste? Es casi una afrenta. Ahí te generó ternura y te enamoraste. Sí, entonces ahí, bueno, porque casi en otro momento hubiese tomado como una agresión. Así que fue en ese momento, y bueno, y Fernas en diciembre. ¿Del 76? Del 76. O sea que nosotros... O sea, fue un amor así como... Sí, nosotros nos conocimos en el 75. Voy, mirá, me va a matar si yo no veo el 75. Y en el... Hace 50 años. Vamos a cumplir 50 años de casado y 50 años de casado. Ahora en junio 76. Y gracias a Lanús. Gracias a Lanús, ¿viste vos? Qué grande que es el fútbol. Ella sigue diciendo que es bostera, pero igual cuando juega Lanús se pone nervioso y no sé, parece no aguantarnos a nosotros, a Julieta, a mía. Pero se pone nervioso. Bueno, y Fernández 76, nosotros nos queríamos casar, teníamos que pedir permiso, al final es que nomás, cásense. Nos casamos y con cura Pablo, que por iglesia, por todos los sacramentos, por iglesia, por civil, que son cosas, anécdotas de ese momento. Por ejemplo, que mi suegra, cuando dicen mi nombre, le dice, uy, se equivocaron de nombre, no es él, porque me conocía ¿Por qué? Por el nombre de guerra, entre comillas. ¿Cuál era? Juan Manuel. Mira, Juan Manuel sin apellido. Juan Manuel sin apellido. Mirá. Y claro, te casaste y dijeron, claro, acepta Ricardo Pedro. ¿Quién es? Uy, se equivocó. Dice, se equivocó de nombre. ¿Y Gabriela siempre fue Gabriela? Gabriela siempre fue Gabriela. ¿Y a vos te dice Juan Manuel o Ricardo? No, porque yo tenía, ella adoptó el nombre que yo tenía de la infancia, que era Tato. Entonces me dicen Tato. Claro. Pero todos los compañeros que yo me encuentro de aquella época, los que me conocen de aquella época, o que pudimos, los pocos, que me dice Juan Manuel. Mirá.
Joan Manuel en realidad, porque con los pelos viste que Joan Manuel estaba de moda, entonces con los pelos míos y la cara con las cejas así que te gallego, entonces me decían Joan Manuel por Serrat. Por Serrat. Así que nos casamos con Pablo, que desapareció, después tuvo la ESMA hay poquito tiempo. Y ¿de qué congregación era? No sé qué, jesuita. Bueno, pero no te lo puedo confirmar eso, ¿eh? Pues no soy muy ducho en las temas de la iglesia. Pero también ahí siempre las cosas dramáticas trato de darle un tono, trato de rescatar lo anecdótico cómico. También estaba con una tía y él estaba al lado nuestro, pero estaba esperando. Y claro, él estaba de vaquero, entonces, dice, el cura no viene, decía mi tía. Digo, él es el padre. Lo mira y dice, ¿el padre de quién? Claro. Ya era un cura tercermundista. Sí, ¿el padre de quién? El padre del pueblo. Claro. Así que, bueno, y a partir de ahí ya se empieza ¿En el 77 nace tu hijo? ¿En el No, diciembre del 76. 12 de diciembre del 76. Se casan nace en el Hospital Rivadavia, nos casamos en junio del 76. En diciembre nace Fer, y después ya en febrero ya no podíamos estar en ningún lado. Sabían que los estaban buscando. Sí, porque eran compañeros muy cercanos. Que yo te digo que quedábamos 4. Yo me voy a una cita con la compañera, o con una de las responsables, que era una compañera que creo bioquímica, Ana María. Yo tengo una negación de los nombres, pues yo tengo que saber el nombre y apellido de la compañera, pero sigo nombrándola por los nombres de... Pero era una estrategia, esto hay que contarlo, claro, ¿no? En el momento era importante no saber los nombres para no delatar. Era clave. Por ejemplo, que yo sepan que es hincha de Lanús, que era hincha de Lanús, era una cagada. Claro. Era una cagada. No había muchos hinchas de Lanús. Claro, no había hinchas de Lanús, y aparte sabiendo, si era fanático de Lanús, sabían dónde ir a buscar. Claro. Entonces, te digo eso como un ejemplo, ¿no? Sí. Pero había, no había que saber mucho. Uno cree que te enganchaban por boludeces, ¿viste? Claro. Por cosas que pensabas que no tienen importancia. Bueno, pero nosotros ya era en febrero, ya había caído una compañera, una íntima amiga, aparte de compañera, íntima amiga nuestra, especialmente de Gabriela. Había caído también otro compañero, amigo, íntimo amigo, Juan Carlos. Y bueno, yo te digo, era muy complicado, tan complicado que acá dijimos que ayer era una charla muy suelta, bueno, que prácticamente se perdían los contactos con los responsables. Yo te digo en frente de masa, pero viste que te digo que tenías que hacer propaganda en todos lados, como te llegaba. Bueno, nosotros estábamos... Ana María, cuando ya habían caído los compañeros, la compañera Roxana Muñeca, que la vimos también en el campo de concentración, ya había caído ella, bueno, que habíamos quedado 4. Yo me tengo que encontrar con la compañera Ana María, y era caminando por la calle Paso desde Rivadavia a Córdoba. Yo salía de Córdoba, ella tenía que encontrar por Rivadavia, y no teníamos nada, es decir, teníamos un revólver y una pastilla de cianuro, que se la habíamos pasado a ella para porque la necesitaba. Y cuando se tiene que encontrar conmigo, se ve que la compañía se dio cuenta que la seguían de otra cita o algo, y cuando yo estoy llegando a Rivadavia, la matan. O sea que yo paso por al lado de ella. ¿Enfrente tuyo la matan? Claro, a una cuadra. Yo sigo caminando derecho. O sea, le tiran un disparo en medio de la calle. Claro, ella empieza a gritar, viva los montoneros, qué sé yo. Se ve que ella estaba detectada. Y vos tuviste que pasar como si no la conocieras. Y yo pasé y ya estaba tirada ya en el suelo. Y sigo. ¿Y qué sentiste en ese momento? No, es algo. Y nosotros
teníamos, vos imaginate, sin celular, por supuesto. Es tema decirlo, pero para ubicarlo en la época, ¿no? Sí, La sin única celular, forma, sin ¿no? celulares, Claro. sin nada. Nosotros teníamos un pie telefónico, porque en ese momento se alquilaba un pie telefónico. Por ejemplo, vos ibas a una señora grande que tenía un teléfono y le decían, mire, somos vendedores de tal cosa. Podemos usar su teléfono, comunicarnos, usted recibir los mensajes y los vamos pasando. Entonces vos le decías, no sé, con alguna cita clave, con algo claro, que no sea exactamente igual. Sí, llamó tal y dijo, dicho tal cosa. Entonces nosotros teníamos, no era un teléfono, pues sí, de una compañera que era, no una compañera, pero una casa que era colaboradora, llamamos. Pero salió en el diario el tiroteo ese, que había matado a una subversiva. Cuando llamo al pie telefónico para poder conectarme, ya el compañero, el otro responsable, lo había desactivado porque pensó que habíamos caído los dos. Así que nosotros ahí perdimos contacto con la organización. ¿Y quedaste solo? No había forma, estábamos con Gabriela y el bebé. Mm. Así que en ese momento nosotros empezamos tenías que ir con el bebé, subíamos un colectivo que pasara toda la noche y nos íbamos, que era muy peligroso también, de parada a terminal, o subirse a un tren de terminal a terminal. Uno era, digo, para describir cómo era la situación, y supongo que eso debe ser multiplicado por muchos compañeros y no tenían a dónde ir, no tenían lugar seguro. No teníamos a dónde ir, ¿no? Porque mi casa estaría, la casa de mis viejos, estaría la casa paterna de Gabriela también, la conocían. ¿Y qué mi hicieron? Casa no tanto. Bueno, una de las cuestiones, le fui a tocar al timbre a un amigo que no tenía nada que ver con la política, compañero del secundario, que, bueno, no se va a enojar que lo diga, que es muy gorila, y le fui a tocar el timbre, le dije cuál era la situación, me dijo sí, abrió la puerta, compró un colchón y nos quedamos, él que estaba en pareja y todo, nos quedamos un tiempo ahí, pero también era medio insostenible. Uh-huh. También la situación. Así que de ahí nos tuvimos que ir. Por ahí yo acelero los tiempos, ¿no? Pero al final con el bebé teníamos que, se lo iba a dejar a mi vieja. Uh-huh. Se lo fuimos a dejar a mi vieja, pero nos quedamos, lo que se decía liberaladas en ese momento, nos quedamos más tiempo del necesario en la casa y ahí cayeron. Lo que pasa es que me imagino la situación de dejar un bebé. No, claro, sí. Es desgarrador. Sí, no, por supuesto, era dejarlo a Fer, era durísimo ahí. Así que, bueno, fuimos de ahí. Nosotros ya te digo, el último contacto habrá sido el tiroteo ese que yo te hablo, el asesinato de Ana María habrá sido en marzo, abril, y nosotros, bueno, nos vamos estamos en la casa de mi vieja, bueno, y el 10 de mayo caemos. Lo que pasa es que no había, uno no sabe por qué te largan y por qué no te largan, ¿no? Esas son cosas que no sabe, pero digamos, no sabían que sabíamos, y nosotros ya teníamos planteado de decir que eso no te salva ni porque ellos conocen, no son servicio, que ya no teníamos contacto hacía rato con la organización. No hacía mucho, hacía en abril, por supuesto no sabían de la cita esta cuando cae la compañera, no sabíamos qué fuerza, o sea, en la última cita mía, ni lo de... Así que nos llevan al Atlético, que no sabíamos dónde estábamos. Ellos, como no nos sacaban nada, generalmente los sobrevivientes no hablamos esta cosa, pero ya ha pasado tanto tiempo,
uno de los orgullos tanto de Gabriel mío, que ningún compañero sufrió nada por nosotros. Pero bueno, ante eso, a Gabriela la sacan antes, pero totalmente controlada, porque querían ver si alguien se conectaba. Pero en el lugar que estaba Gabriela, que era la casa de mis abuelos, donde yo vivo ahora, nadie tenía sacado, excepto muy amigo nuestro, nadie sabía de sacar, así que no podían. ¿Cuánto tiempo estuvo Gabriela? Gabriela estuvo, iba y venía, habrá estado, no me acuerdo, unos 7 días, 6 días, y después estuvo, y después estuve durante el mes de mayo del 77, fue mayo del 77. Y Gabriela ya la familia tenía preparado para meterla en una embajada. Uh-huh. Y Gabriela se negó absolutamente, así que mi vida se la debo, era mi condena a muerte. Así que también mi vida se la debo a ella, porque ella se negó absolutamente, dijo que si no nos íbamos, los dos no nos íbamos. Así que ahí se mantuvo. Es más, le dan una cita a ella por teléfono. Y ella, cuando sale de la casa y se va a la cita que le dieron. Era para ver, y cuando tenían preparado para sacarla, ¿no? Para sacarla a la embajada, porque tenían todo preparado para meterla en la embajada y que se vaya. O al menos que se quede en la embajada y sacarla. Pero bueno, como te digo, aparte ella no sabía qué había pasado claro, sí, y esto que tenemos los militantes, ¿no? La solidaridad militante y el amor, por supuesto. Sí, porque ahí adentro era terrible. Y vos cuando estuvieron ahí los dos, vos la veías, yo la sabías. Yo la vi una sola vez. Después pregunté 2 veces por ella y por Magu es Fer, y te recagaban a palo, me dejaron por preguntar. Aparte, como ahí ¿Pero se lo llevaron a ustedes y al bebé también? No, al bebé estaba justo con mi vieja. Uh-huh. Y mi vieja se sentó, mi viejo estaba acostado, que a él lo único que escuché a mi viejo gritar: no le peguen. A mí me pusieron un pullover y empezaron a revolver todo y no encontraban nada. Había un bolso ahí con panfletos y con cassette que eran de difusión, y no lo engancharon porque estaba parado mi viejo al lado. O sea que hubiese sido también, porque era, imagínate, cassette de difusión, que era Firmenich hablando. Eso igual a mí no deja de sorprenderme como el poder de la difusión de una idea, ¿no? Sí, no, era increíble. O sea, era eso, era, era peligroso, subversivo, un cassette, un panfleto. Un panfleto, no, era. Así que nos engancharon, nos sacaron de ahí. De esto, la última imagen que tengo. Siempre, yo una vez leí algo y es lo que yo sentí en el momento, porque Fer era chiquito, pero lo tenía mi vieja apretado y miraba, la última mirada de él. ¿Y qué sentí en ese momento? Lo que yo no lo podía explicar, pero que yo digo, le quedó marcada la vida. Y yo en ese momento pensé, alcanza con que sea buena persona. ¿Entendés? Era, pues digo, ¿va a estar marcado por eso? ¿Cuánto tenía? ¿Era Bebé, meses. Claro. Meses. O sea, esto fue en mayo del 77, él nació en diciembre. Así que 12 de diciembre, yo no sé, el 13, el 12. Así que bueno, y ahí, bueno, fuimos ahí, bueno, es un campo de concentración, ¿no? Que no sabíamos dónde estábamos. Pero siempre estaban tabicados. Siempre estaban tabicados, te cambian el nombre. Éramos R82 y R83. No sé quién de los dos era 82, 83, porque hay cosas. Vos sabés que hay cosas que.
pasa tanto el tiempo, de tanto escucharlo a ella y ella escucharme a mí, que no sabemos a quién se lo dijeron. Pero bueno, en los juicios se declaró bien, ¿no? Si uno repasa lo que se declaró en los juicios. Hay una anécdota que vos contaste más de una vez que a mí me quedó marcada también, y es que vos, estando tabicado Sí. en el piso, escuchaste una radio y que Sí. había una obra de teatro. Claro, porque estamos en un momento dado, vos estabas en el campo de concentración, estaban las Leoneras, que eran como un lugar amplio, pero que era la Leonera, estaba dividido por parecitas, así, que eran todo lo que estaba en proceso de interrogatorio, así que te sacaban para torturar y todo, el proceso de interrogatorio. Después te pasaban a un lugar que eran como unas celdas, era un cuartito con una puerta, con una mirilla que solamente la abrían de afuera, que eran ahí, estaban decidiendo qué iban a hacer, si te iban a matar, si te iban a mandar a los vuelos, qué sé yo. Y en un momento dado ponen a un compañero que lo habían secuestrado, porque yo declaré en la Operación Cóndor, también lo habían secuestrado en Paraguay, Gustavo Insaurralde, un uruguayo, que lo secuestran en Paraguay, lo traen a la Argentina y estaban esperando que vengan los uruguayos para interrogarlo. Un compañero que presidía el Partido para la Victoria del Pueblo de Uruguay, que tenía él me lo dijo, que no somos chicos, pero tenemos un gran poder de denuncia en el exterior. Bueno, y ahí estábamos los dos. Siempre hago el mismo chiste, digo, era viejísimo, tenía como 34 años, nosotros 22. Y en un momento dado se escuchaba una radio de fondo y se escuchaba, bueno, el fin de semana se estrena tal. Y claro, ahí y me agarró, entonces le digo, escúchame, hay gente que va al teatro, hay gente que va al cine. Y él ahí se da cuenta que yo me estaba quebrando ahí, y él me dice, compañero, por favor, dice, nosotros elegimos otro camino, y me lo dijo con una firmeza que, como diciendo, te hagas el boludo. Claro, hay que resistir acá. Él no apareció, no. Él no apareció. Y después otra vez que vos pensás esto de la radio, donde decía Roberto que era médico y jugaba en el Porvenir, en el Club El Porvenir, que es un club que queda ahí en Herlin, en Lanús, el arquero. Y era ídolo ahí. Bueno, y vos ahí adentro te pensás que está todo diezmado, ¿qué será de familia? Existe, ¿viste? Es otro mundo. Y se escuchaba esta radio de fondo, y jugaba, y estaban transmitiendo un partido. Y era Estudiantes de Buenos Aires, que eran de la B, estaban en la B, de la B, que iba primero, Estudiantes de Buenos Aires, y jugaba con el Porvenir. Y lo transmitían porque Estudiantes de Buenos Aires era primero. Entonces yo trataba de escuchar, y en el momento digo, ese Estudiantes de Buenos Aires, Porvenir. Y en eso escucho que pateaban, ataja Pedro. O sea que mi hermano estaba jugando. O sea que eso me trajo a la vida sigue. Qué loco, ¿no? La vida sigue. Y en paralelo, ¿tu familia estaba desesperada? Estaba desesperada prácticamente. ¿Sin saber dónde estabas? Sin saber dónde estaba, con los llamados telefónicos de los tipos. Cuando tenían a Gabriela de Ren. Porque no estaban desesperados y no podían. Ya, como te digo, no podían conectarse con nadie. Entonces ahí habían hecho el lugar, el búnker en la casa donde yo vivo ahora, que es la casa de mis abuelos, como te dicen, donde nació mi vieja y todo eso. Y estaba ahí, estaban todos ahí intentando conectarse también con algunos, se habían conectado en las denuncias con algunos familiares de desaparecidos. Por ejemplo, Roberto jugó ese partido porque él no quería jugar, pero le dijeron que haga todas las cosas legales que tenía que hacer, porque si no lo podían sospechar de que estaba, si se borraba, entonces él seguía laburando como médico y seguía atajando. Y pasó también, todo me viene a la memoria, no sé si sirve para la charla, pero viene,
porque es muy personal, ¿no? Pues pero esa era la idea, porque es parte de la historia. Yo siempre destaco lo colectivo, ¿no? Pero bueno, uno de lo personal también forma parte de lo colectivo, porque no me pongo como víctima, nunca me puse como víctima, y saben que los compañeros que siempre traté de rescatar a los compañeros y los sueños colectivos, ¿no? Pero bueno, las historias personales también, porque hay muchos y multiplicados, y por compañeros que pasaron cosas peores, ¿no? Pero además vos estabas ahí adentro, Sí. ubicado en un Sí. centro clandestino, y había otra gente que estaba yendo al teatro. Sí, por eso. Hay parte de la historia personal, claro, que se hace... que es importante. Que es importante, seguro, es así. Bueno, y entonces te decía que iban atrás del arco de Roberto a preguntarle si tenía alguna novedad, algún amigo, o él dándose vuelta y preguntando a mis viejos, ¿hay alguna novedad? ¿Hay alguna novedad? Y bueno, y hay un compañero, uno que falleció hace poquitos años, que no era un tipo que lo contabas para todo, pero no era un militante, y otro compañero que era, sí, Raúl Benveniste, creo que es Benveniste, ya te digo que los apellidos yo los niego, que él sí era oficial montonero, pero era muy amigo, jugábamos inclusive el fútbol, nos encontramos por jugar al fútbol, esas cosas liberaradas que hacíamos también, jugábamos en equipo juntos, jugábamos al fútbol juntos, y venían para la cancha para ver a Roberto, ponerse atrás del arco y preguntarle a ver qué pasaba, si tenía algún dato o algo. Van para la cancha y los dos, Raúl y Miguel, y Raúl le dice, aguantame acá, en esta esquina, dice que ya tomamos el colectivo, pero aguantame, yo tengo que ir a hacer un control en la otra cuadra. Fue el control y cayó en el control que tenía que hacerse. Así que él cayó yendo para la cancha para ver a mi hermano. ¿Y apareció después? No apareció. ¿A cuántos amigos perdiste? Bueno, de esa época muchísimo, porque viste, uno dice amigo, pero también son amigos, porque compartís la vida con ellos. Ya te digo, nosotros éramos cientos, también muchos pasaban a otros frentes, pero ahí en la facultad, compañeros, en esa época que vos tenés 18, 19 años, yo te digo, yo veo la foto en la iglesia de casamiento, está el compañero que había quedado, que era Alejo o Pablo Medina, la compañera de él, que era Roxana, esta es la compañera que yo vi en el campo de concentración, él cae después un año después en un tiroteo, Bala Esman, en el 78, bueno, Juan Carlos Marzano, que era muy, muy amigo nuestro, especialmente de Gabriela, bueno, pero de los dos, porque después yo fui muy amigo de los dos. Y bueno, después Patri, después una serie de... Hugo, Eduardo, que eran los responsables nuestros, que uno era médico, que quería ser pediatra, pero no lo dejaron, vos tenés que ser cirujano o traumatólogo, le dijeron, no podés ser pediatra, y también muere él, se suicida antes que lo agarran. O sea que la muerte formó parte, nos hicimos viejos muy rápidos, ¿no? En la historia. Pero bueno, yo siempre lo rescato, y vos me lo habrás escuchado decir, la mayor victoria es haber entrado al campo de concentración y a las cárceles militantes, y los cagamos porque salimos militantes. O sea que esa es la mayor victoria hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, porque después vos lograste salir, te reuniste con tu familia, claro, y ahí fueron al exilio. Ahí nos fuimos a Brasil, pero estuvimos muy poco tiempo en esas cosas, pero volvimos a entrar en el 78. Así que volvimos a entrar en micro, volvimos a entrar en el 78, y después empieza así balbuceante, pero de nuevo la militancia siempre, bueno, en cuanto pudimos declaramos contacto con la agrupación. Yo entro a laburar
bueno, en algunos lugares, entro a laburar después de visitar a un médico, hay un contacto con los compañeros de la agrupación, todavía no haciendo demasiado, no podés muy en la superficie porque, bueno, por razones obvias, pero bueno. Después, digamos, esto que vos decís, ¿no? Que los quisieron quebrar, pero ustedes salieron, te volviste sindicalista. Sí, sí. Además de laboratorios, sí. ¿no? Con todo lo que eso significa. Y fuiste parte de la fundación de la CTA. Sí, allá en Bursaco, en el grito de Bursaco. Y también protagonista del movimiento, de la construcción del movimiento de derechos humanos de la Argentina. Sí. Contanos cómo tu visión de por qué es importante como trabajador, ¿no? Esto y cómo se logró los juicios, cómo se logró. Vos fuiste testimoniante y fuiste parte de la CONADEP. Sí. ¿Y fuiste también a España? No, yo no fui a España porque en ese momento el secretario de Derechos Humanos solamente era Morlachetti. Yo era como un director de Derechos Humanos en ese momento, no, porque todavía no estaba estaba fuera del sindicato, pero sí trabajaba. Que viajaron a otros, pero estuvimos todos en la elaboración de... ¿Estuviste en la elaboración de ese informe? ¿Querés contarnos? En realidad el informe es muy completo, estuvo Claudio Lozano, tuvieron todos los compañeros de la CTA, por supuesto Víctor, bueno, todos los compañeros que estaban en la CTA, y se elaboró ese informe, porque acá estaban las leyes de impunidad, se fueron ahí con Baltasar Garzón, y donde se demostraba que lo del genocidio fue un plan sistemático no porque solamente se habían levantado un día militares fascistas o nazis a dar un golpe, sino que totalmente financiado por el poder económico, y tal cual vos lo planteabas al principio, muchos de los nombres que se repiten a lo largo de la historia, o empresas que se repiten a lo largo de la historia, y ahí se puso sobre la mesa las empresas, las multinacionales y nacionales, que jugaron un rol fundamental en la desaparición de gran parte del movimiento obrero. Respecto al movimiento obrero me refiero a la cantidad de comisiones internas diezmadas, ¿no? Que eran delegados, representantes directos de los trabajadores en las empresas Ford, Mercedes-Benz, Ingenio Ledesma. Bueno, todas estas que jugaron un rol, que son los que financiaron y son los que nunca pagan, ¿no? Porque nosotros sí, por supuesto, mandamos a los genocidas y es una victoria a los acusados, pero se hace difícil, muy difícil con el poder económico, porque son los que siguen mandando. Entonces con ellos se hace más difícil. Y en retrospectiva, porque vos sobreviviste con tu mujer, se encontraron con tu hijo, después la tuvieron a Julieta. Sí, con Julieta. Julieta, vos sabés que rápido con Julieta, porque si no se va a enojar si lo digo. No puede quedar afuera. La queremos mucho, Juli. La queremos mucho, Juli, y aparte también nació en el año 80. Julieta se iba a llamar María Eva. Y el obstetra, que era un muchacho joven, dice, ¿cómo se llama María? Pero el día del nacimiento de María Eva, iban a ponerla. Dice, ¿vos estás seguro que esto va a pasar? No sé. Y me dice, muy fácil de detectarlo si le pones María Eva. Claro. Así que Julieta, en realidad Julieta es el nombre de guerra. Claro, pero en realidad, y bueno, y es bien peronista, así sí, que claro, es una María Eva de corazón. El nombre sería María Eva, y Julieta el nombre de guerra. Bueno, y en retrospectiva, como protagonista de todo este proceso, ¿cuál sería tu balance? Y además, esto es importante, cada vez que diste tu testimonio en un juicio, ¿no? Volver a ese lugar, ¿qué significó para vos? ¿Estás satisfecho? Mira, la militancia te enseña a que tenés que ser, como militante, optimista y rescatar, no por un infantilismo político, pero rescatar los triunfos frente a la muerte, frente a los planes de la muerte que tiene este sistema y que tuvo momentos tan difíciles. O sea que
alguien podía pensar que, a ver, yo siempre lo decía cuando nos llevaban a dar charla de derechos humanos en los colegios, ¿no? Y una vez en un colegio, un nene levantó la mano, yo estaba con una abuela de Plaza de Mayo, explicando cómo se podía, porque encima era un séptimo grado, sexto grado, que estaban por salir, pero no, viste, tenés que Claro. limitarte. Y levantó la mano y dijo, pero al final, ¿ustedes ganaron o perdieron? me hice esa pregunta. Y la verdad que yo me retrotraje. Si yo, en el campo de concentración, en La Leonera, con simulacro de fusilamiento, habiendo zafado de un traslado a los vuelos de la muerte, como sacaron a todos ahí un día, y me decían, y me mostraron una foto, así, ciencia ficción, y me decían, mira esta foto. Esta es la madre de un compañero tuyo, este sos vos, y estás dando una charla en un colegio. Y yo decía, bueno, ganamos. Entonces, según desde qué perspectiva lo mires y qué es la victoria y qué es la otra. Por supuesto, la victoria va a ser cuando cumplamos con los sueños de los compañeros. Los sueños, los objetivos, esa es la victoria mayor. Pero bueno, eso está jalonado de pequeñas victorias. Y entonces, cada victoria tenemos que apropiarnos porque va a ser parte de la victoria final. Entonces, en ese sentido, yo te puedo decir, ¿puedo estar satisfecho con lo que estamos viviendo? No, pero estoy satisfecho que no nos aniquilaron. Que hace rato que nos podían haber aniquilado. Que con una dictadura genocida no nos aniquilaron. Y con esto tampoco nos van a aniquilar independientemente de las leyes que quieran aprobar. Así que yo en eso soy optimista, pese a que hoy, si nos paramos en hoy y ver lo que pasa en el mundo, no solamente en la Argentina, no tenemos muchas cartas para decir, bueno, esto va por buen camino. Pero hemos pasado por momentos muy duros, muy difíciles. Cada momento es distinto, ¿no? Pero te dicen, no, pero esto es distinto. Sí, y lo que pasó en ese momento en el genocidio era distinto, porque veníamos de una represión furibunda al peronismo y en general a las organizaciones populares, y se había instalado ya la desaparición de personas y el genocidio como metodología. Y eso también era distinto que el anterior. Y también salimos de eso airoso. O sea que sí, valió la pena. Vale la pena. Bueno, te agradecemos mucho por haber sobrevivido, por transmitir la historia, por haber construido todas las bases de todo lo que transmitís y por haber construido la CTA, que es un lugar que le permite a las nuevas generaciones también construir esto que vos decís, ¿no? Que la dignidad tiene un valor que no tiene precio. Exactamente. Y bueno, eso lo construyen las personas también que son parte de la historia como vos. Así que te dejamos este humilde regalo. Espectacular, che. Y siempre cerramos con esta pregunta de bueno, ¿qué ves? ¿Qué ves ahí? Bueno, sí, vos me decías de los 50, es cierto, 50 años de historias, ¿no? Bueno, sí, es mi vida. Más allá que yo tengo más que estos, pero es mi vida en estos 50 años. Hasta vos me recordaste que son 50 años que podemos cumplir de casado el año que vi, el año... Este año. No, se casaron en el... Claro, pero desde que 70. Se conocieron. Sí, en esos 50 años. Y las formalidades... Claro. El año que viene. Así que es mi vida, es la vida de tantos compañeros. Y la verdad que, tal cual dijiste vos, cuando esa pregunta que me impactó, ¿cuántos compañeros, cuántos amigos perdiste? Y la verdad que sí, uno con esto, a veces te dicen, ¿por qué seguís? Hasta en la dictadura, ¿no? ¿Por qué seguís? ¿Cómo no vamos a seguir?
¿Cómo no vamos a seguir? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ahora decir, bueno, listo, ya está, a otro lado. Así que estos 50 años es la vida, y es mi vida, es la vida de tantos compañeros y compañeros que quedaron en el camino, que siguen construyendo y no van a pasar otros 50 años sin la victoria final. Gracias.